Querida comunidad de YouTube, esta es la historia de un grupo de sílfides. Estas tienen un aspecto delicado y atractivo, reflejando su esencia mística. Tienen belleza idealizada. Su estatura es generalmente esbelta y elegante, lo que refuerza la percepción de ligereza y gracia. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. Título: En el reino ETERE o de los CUMULOS. En el reino de los cúmulos, el tiempo no se mide en horas, sino en la intensidad del resplandor que emana de las alas de las sílfides. Eran seres de una perfección casi irreal, de piel translúcida como el cuarzo, extremidades largas y elegantes que terminaban en dedos capaces de tejer la brisa, y una estatura esbelta que desafiaba las leyes de la gravedad. Entre todas ellas, la gran matriarca Selene gobernaba desde el trono de escarcha, una estructura de hielo eterno que flotaba en el punto exacto donde la atmósfera se encuentra con el vacío estelar. Selene, con su cabello de plata líquida que se extendía metros detrás de ella, convocó a la asamblea. El motivo era Vitalen. El ciclo de la marchitez había comenzado. Las flores de cenit que crecen en los jardines invisibles del cielo superior estaban abriendo sus pétalos. Su polen era la única sustancia capaz de mantener la juventud perpetua y la levedad de su pueblo. Sin él, las sílfides perderían su gracia. Sus alas se volverían opacas y terminarían cayendo a la tierra, convirtiéndose en polvo mortal. Selene clavó su mirada en Bashlin. Bashlin poseía una belleza serena, una calma que recordaba un lago de montaña antes del amanecer. Sus alas no eran las más grandes, pero eran las más resistentes, capaces de vibrar a frecuencias que podían calmar tormenta. Bashlin, sentenció Selene, y su voz resonó como el choque de copas de cristal. Tú portarás el cáliz de ámbar. Tu espíritu es puro, y tus alas no flaquearán ante la falta de oxígeno en las alturas. El anuncio fue recibido con un murmullo de aprobación, pero en un rincón de la sala, bajo la sombra de un arco de vapor, Aitrea sintió que su sangre se convertía en veneno. Aitrea era la personificación del viento del norte, en afilada, rápida y letalmente hermosa. Había entrenado durante siglos para esta misión, creyendo que su velocidad era la única cualidad necesaria. El rechazo de Selene no solo fue un golpe a su orgullo, sino una herida profunda en su alma que la envidia comenzó a supurar de inmediato. Mientras Bashlin se retiraba para meditar antes del ascenso, Aitrea voló hacia los estratos inferiores, donde el aire es denso y cargado de secretos oscuros. Allí, en una cueva formada por nubes de tormenta petrificadas, habitaba Saraba. Saraba era una sílfide que siglos atrás había intentado robar el polen para sí misma, y cuya belleza ahora estaba marcada por cicatrices de rayos. Sé lo que buscas, pequeña brisa, siseó Saraba, cuya voz era como el crujido de hojas secas. ¿Quieres que Bashlin fracase? No por el polen, sino para verla caer. Aitrea asintió, con los ojos encendidos en un azul eléctrico. Saraba le entregó una reliquia prohibida, el colmillo del vendaval, una daga de obsidiana aérea, que, al ser lanzada, no hería el cuerpo sino que cortaba las corrientes de aire que sostienen a una sílfide, creando un vacío absoluto a su alrededor. Úsala cuando esté a punto de alcanzar las flores, instruyó la bruja, y el cielo mismo se cerrará para ella. Al amanecer del segundo ciclo, Bashlin inició su ascenso. El viaje era una danza contra la presión y el frío. A medida que subía, se encontró con Monty, el guardián de las corrientes migratorias. Monty era un personaje singular, más bajo que el promedio, de movimientos nerviosos, pero increíblemente precisos, siempre rodeado de pequeños pájaros de luz que le informaban de cada cambio en el clima. Bashlin, el aire está picante hoy, advirtió Monty con una mueca de preocupación. Hay estática en lugares donde no debería haberla. Algo se mueve entre las nubes de plata, algo que no tiene el aroma de la paz. Bashlin le agradeció con una sonrisa, pero su deber era imperativo. Continuó subiendo, sintiendo como el aire se volvía tan delgado que cada aleteo requería una voluntad de hierro. Aitrea la seguía desde las sombras de las nubes de cumulonimbos, ocultando su rastro místico. La tensión crecía a cada kilómetro de ascenso. Cuando Bashlin llegó finalmente a la región del cenit,
donde las flores de cristal flotan libres. El espectáculo era sobrecogedor. Eran orquídeas transparentes que se alimentaban de la luz solar directa, soltando nubes de polen dorado que brillaban como polvo de estrellas. Bashlin preparó el cáliz de ámbar, pero justo cuando la primera mota de polen iba a tocar el cristal, Aitria emergió de su escondite. No hubo palabras, solo el brillo de la daga de obsidiana. Aitria lanzó el colmillo del vendaval con una precisión aterradora. El artefacto no golpeó a Bashlin, sino que estalló en el aire frente a ella, creando un agujero negro de presión. El drama estalló en Bashlin, fue succionada por el vacío. Sus alas, diseñadas para empujar aire, no encontraban resistencia y comenzaron a batir frenéticamente sin efecto. El cáliz de ámbar salió disparado de sus manos. Aitria se lanzó a recogerlo, pero el vacío que ella misma había creado comenzó a expandirse de forma incontrolada, amenazando con succionar también las flores de cenit y destruir la fuente de vida de su raza. El giro inesperado ocurrió cuando el vacío empezó a devorar la luz misma. Aitria entró en pánico. Su plan era que Bashlin cayera, no destruir el futuro de todas las sílfides. Desde abajo, Monty, que había seguido a Bashlin, a escondidas presintiendo el peligro, apareció como un bólido, usando su conocimiento de las corrientes. Lanzó pequeñas bombas de aire comprimido para intentar sellar el vacío, pero era insuficiente. Bashlin, en medio de la caída libre y el asfixiante vacío, recordó las enseñanzas de Selena: el aire está dentro de ti, no solo fuera. Cerró los ojos, detuvo su lucha frenética y expandió su propia esencia mística. En un acto de dinamismo puro, Bashlin se convirtió en el centro de un nuevo sistema de vientos. Usó su propia energía vital para rellenar el vacío, creando una corriente ascendente tan poderosa que expulsó a la oscuridad de obsidiana. El conflicto final se tornó físico cuando Aitria, avergonzada y furiosa por su fracaso, intentó embestir a Bashlin. Ambas sílfides se entrelazaron en un combate aéreo que parecía una danza mortal de belleza y odio. Volaban a velocidades supersónicas, creando estelas de vapor que dibujaban figuras geométricas en el cielo. Monty logró recuperar el cáliz antes de que se perdiera en las capas inferiores. Finalmente, Bashlin logró inmovilizar a Aitria, no con fuerza, sino rodeándola con un flujo de aire cálido y compasivo que disolvió la frialdad del corazón de su rival. El clímax llegó cuando Selene se proyectó astralmente en el lugar, su figura gigante ocupando la mitad del horizonte. Su mirada no era de ira, sino de una tristeza infinita. Aitria, al verse reflejada en los ojos de la matriarca, se desmoronó. El peso de su traición la hizo más pesada que cualquier piedra, pero Bashlin, exhausta y con las alas temblorosas, se negó a dejarla caer. Sostuvo a Aitria mientras Monty les entregaba el cáliz rebosante de polen dorado. El final fue de una hermosura que se recordaría por generaciones. Regresaron al reino de los cúmulos, mientras el sol se ponía, tiñendo el mundo de un púrpura y naranja iridiscente. Bashlin no denunció a Aitria. En su lugar, le pidió que la ayudara a distribuir el polen. Al hacerlo, la energía mística del polen fusionó las esencias de ambas, creando una nueva corriente de aire que nunca antes había existido, el viento de la reconciliación. Las sílfides recuperaron su brillo, y Aitria, transformada por el perdón, dedicó el resto de su juventud perpetua a proteger las flores, que una vez estuvo a punto de destruir. El reino floreció como nunca. YC Dice Q. Desde entonces, cuando el viento sopla suave y cálido en las alturas, es Bashlin y Aitria volando juntas, vigilando que la envidia nunca vuelva a nublar el cielo.